siglos datan los casos de contacto con seres de otros mundos. Existen miles de libros tibetanos del Kangyur, textos sagrados del lamaísmo, que constituyen una de las colecciones más extensas del mundo. Allí se habla repetidamente de seres que aparecen en el cielo y de grandes perlas luminosas en las que se transportaban. Otro libro es el Mahabharata, una epopeya popular de la India. Aquí también se encuentran desconcertantes testimonios sobre la visita de estos seres. Una y otra vez se repite la palabra Vimana, que significa vehículo celestial, que con un fuerte viento de propulsión se desplaza a gran altura. Así en diferentes culturas aparecen relatos de contacto entre seres de la Tierra y seres provenientes del cosmos. Pero también en el arte de la pintura se plasma este fenómeno. Durante la Edad Media se producen muchos avistamientos de aparentes ovnis en los cielos, los mismos que no tuvieron difusión por la época y la ausencia de medios. Pero queda la huella de hechos simplemente insólitos en los grandes cuadros como el pintado en 1437 por Fray Angélico. Allí el artista pretende ilustrar cómo Nicolás de Bari logra salvar un navío que está a punto de naufragar desde el interior de una esfera resplandeciente. En el siglo XV, el pintor fiorentino Filippo Lippi realizó la obra conocida como La Madonna de San Giovanni, cuadro donde se representa un extraordinario documento. En la parte superior derecha se puede observar un objeto lenticular que flota en el cielo y expande una luz. Cerca un hombre lo observa desde abajo. Así a través del tiempo se repite el patrón de la existencia de seres que liberaban a los hombres, los manipulaban o destruían. Seres alados llamados ángeles o guardianes del cielo. ¿Quién sabe si todos esos escritos describen más que a seres celestiales, a seres de origen extraterrestre? Con el paso del tiempo y la llegada de la era espacial, estos encuentros cuentan con pruebas de los mismos astronautas que dicen haber visto naves extraterrestres. Si tuviéramos que tipificar este contacto, se puede hablar de contacto simple, cuando se da una mera presentación entre un ser humano y un alienígena. Muchas veces este contacto es más largo y de carácter mesiánico. Al ser humano se le impone una misión o un mensaje, como es el caso de Sixto Paz, en Perú, que habla de haberse contactado con seres pacíficos de Ganímedes. Otras veces, este contacto presenta connotaciones apocalípticas en los mensajes a los seres humanos. Se comunican tragedias de nuestra especie o advertencias respecto al cuidado con el ecosistema de nuestro planeta. La época contemporánea trae consigo una mayor tecnología que, por cierto, permitió investigar a fondo el fenómeno ovni. Precisamente en las décadas de los 40 y 50 se registran los primeros testimonios serios de contacto con extraterrestres. En este escenario aparece George Adamski, quien fue el primer hombre contactado por seres del espacio que alcanzó con sus fotografías y relatos fama mundial. Todavía se discute la realidad del hecho, pero las pruebas están. Adamski fue un hombre de amplios conocimientos de astronomía y quien además poseía un excelente instrumental óptico, lo que le permitió crear un gran banco de pruebas de su experiencia. En 1946 logra fotografiar desde el Monte Palomar este objeto gigantesco y que, según algunos testigos, que incluían a 2 radioemisoras, se balanceaba en el espacio sin hacer el menor ruido. Era totalmente negro, con forma de un cigarrillo y no tenía ninguna cabina visible. Mientras la mayoría decía que se trataba de una nave interplanetaria, Adamski se mostraba reticente a aceptar esa posibilidad. Lo cierto es que ese escepticismo no duraría mucho, ya que 2 meses más tarde, el propio Adamski logró obtener estas impresionantes fotografías, las mismas que fueron seguidas por un contacto extraterrestre. Sería para entonces la primera vez que se podía fotografiar a estos seres y tener alguna pista de cuáles eran sus intenciones. Según Adamski, el ser con el cual se contactó tenía pelo platinado que le llegaba hasta los hombros, una descripción muy similar a la que años más tarde, en 1974, hiciera el peruano Sixto Paz, quien dijo haberse contactado con Oxal, un ser de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter.
Siguiendo con el relato de Adamski, este ser utilizaba un traje diferente a los que se usaban en la época. Tenía el rostro radiante y lucía una sonrisa muy amigable, iniciándose así lo que sería un amplio diálogo con el alienígena, quien más tarde le confesó que provenía de Venus. Según la Tierra, las mismas que generaban radiaciones extremadamente peligrosas que afectarían el entorno cósmico. El venusiano le dijo a Adamski que viajaba por el cosmos en grandes naves con forma de cigarrillos y que de estas surgían pequeños aparatos de reconocimiento conocidos ya para ese entonces como platillos voladores, algunos de los cuales eran tripulados y otros no. Evolución integral. Adamski inauguraba así la era contemporánea de los contactados. Sepa cómo los científicos respaldan el testimonio de un granjero que tiene pruebas de su contacto con extraterrestres. Extraterrestres que reúna muchos requisitos como pruebas y evidencias, ese precisamente es el de Edward Billy Meyer, un granjero suizo que afirma comunicarse con seres provenientes de las Pléyades. La gran cantidad de testimonios y evidencias que Meyer ha entregado a la comunidad científica hacen que este caso se sustente. Fue grabada una de las imágenes más sorprendentes en la historia de los ovnis. Se trataba de un objeto grande y extraño, captado por un sencillo hombre de campo que más tarde se convertiría en uno de los contactados más importantes de todo el planeta. Su nombre, Edward Billy Meyer, un granjero suizo que en 1974 tuvo una experiencia terrestre que lo marcaría para siempre. Escuché un ruido que cantaba en el cielo y cuando volteé a ver, vi un disco. Fue bajando y aterrizó y el bosque del enfrente. Pero esta experiencia no sería la primera ni la más sorprendente para Meyer. Desde ese día, este granjero suizo comenzó a contactarse muy seguido con seres provenientes de las Pléyades y con una mujer llamada Senyasa, que le transmitiría mensajes espirituales. Rust. Self. At times we have tried to establish contact with the humans, but usually those selected were not willing. They were afraid others would consider them liars, mad, or would try to destroy them. Y lo que parece un corte son solo manchas del negativo. Estas imágenes muestran el vuelo habitual de estos aparatos. Físicas y aeronáuticas. Si se observa detenidamente, la nave hace pequeños tumbos, balanceos y vaivenes, como si hubiera un resorte debajo de la nave. Según el físico nuclear, la nave produce un campo electromagnético que se acomoda a nuestra gravedad. Este desplazamiento se grafica fácilmente al instalar cuatro... El horizontal va en función precisamente de los... Como este físico nuclear, muchos han sido los investigadores que han dedicado a analizar la gran cantidad de pruebas de Billy Meyer. El ex coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana, Wendell Stevens, fue el primero en mantener contacto con Meyer y asegura que... ...that Meyer took. We have never found an accomplice that helped him. We have never found any way that those pictures could be... que llegaron a manos del analista Jim Diletoso, quien en su computadora pudo comprobar que no había nada. That this object
find that the background was photographed. In other words, son los metales que los extraterrestres le habrían entregado a Billy Mayer. Showed a combination of metals that have not in the normal bit of metallurgy, both crystalline deposits and metal. Now, we, with any technology that I know of, could achieve this on this Earth plane. I could not explain the type of material that I have in its discreteness by any known combination of materials. I could not put it together myself as a scientist. Se pudo comprobar la veracidad del sorprendente testimonio de Billy Mayer, un granjero suizo que aún mantiene con los extraterrestres. Que fueron muy analizados y comprobados, hacen del caso de Billy Mayer uno de los más completos de la ufología contemporánea. Desde que Edward Billy Mayer comenzó a contactarse con extraterrestres, su vida jamás volvió a ser la misma. Su casa, ubicada en la tranquila campiña suiza de Schmidruti, se convirtió en uno de los lugares europeos más concurridos, pero pocos lograron conocer la enorme cantidad de evidencias fotográficas y fílmicas que conserva por más de 20 años. El primer investigador que logró conversar con Mayer No soy ningún animal de zoológico. Mi misión consiste precisamente en esto, en cumplir las cosas, los informes que recibo y las misiones que tengo, anotar las cosas y publicarlas, y de esta manera presentarme al público, pero no en persona propia. Y por otro lado, las cosas simplemente son así. Cuando uno se presenta en público, entonces la gente empieza a burlarse, empieza, como decimos aquí en Suiza, a tomarle a uno el pelo. El investigador mexicano Jaime Maussan y un grupo de reporteros llegaron hasta su residencia ubicada en Schmidruti, donde el propio Billy Mayer los acogió amablemente. Impresionados por la inteligencia y claridad de Billy Mayer, realizaron una entrevista que se prolongó por más de 2 horas, en las que abordaron las principales interrogantes de este caso. ¿Qué deberíamos saber acerca de ellos? Hay muchos allí afuera como nosotros, hay diferentes extraterrestres, existen diferentes formas. Y abarca hasta 4.000 millones de años luz más allá, donde ellos han establecido una alianza, pues no es así como afirman nuestras ciencias astronómicas, que nuestro universo recién tiene una edad de 15.000 o 18.000 millones de años, sino que tiene billones de años. En consecuencia, también las distancias son mucho más grandes. Ante la mirada atenta de periodistas y científicos, Billy Mayer les confidenció que todos los mensajes que había recibido de Semyase se habían cumplido, que desde niño veía seres luminosos en su dormitorio y negó que sus fotos fueran trucadas. Del mundo de naves reactores, es decir, de los extraterrestres, los que deben guiar al hombre, sino que el hombre se dirige a sí mismo a través de la responsabilidad propia por sí mismo y también actúa de acuerdo a ella y actúa correctamente. Es responsable por todo y cada cosa que siempre piense, sienta y actúe. Es decir, el hombre es la víctima de sus propios sentimientos. Usted es uno de los contactados que ha hecho más preguntas. ¿Qué tipo de información tiene usted? En el fondo, las preguntas que nos por lo general son cosas muy banales, acerca de nuestra economía, acerca de nuestras situaciones políticas, aunque no nos inmiscuyamos en lo político. Después, cosas en relación a la medicina, a la vida cotidiana, etcétera, etcétera. También cualquier tipo de preguntas referentes a Pléyades, a sus mundos o a la acerca de qué cosas no están bien.
qué cosas tienen que ser cambiadas por el hombre. De su residencia, con el fin de enseñarles las principales evidencias de sus contactos extraterrestres. Impresionado por la gran cantidad de pruebas, Jaime Maussan pudo conocer fotografías inéditas de naves extraterrestres y Billy Meier la historia de cada una. Meier dijo que estaba consciente de que muchas de sus fotografías han sido falsificadas para desprestigiarlo, pero la gran cantidad de imágenes inéditas destruye toda posibilidad de engaño. Según Meier, los extraterrestres le habían entregado elementos suficientes para que la humanidad creyera en ellos, tales como estos minerales, en este caso, plata de otro universo. Además, atmosférico, y esta piedra que tiene huellas de seres extraterrestres diminutos. En la actualidad, Billy Meier aún vive en Schmidruti y sus contactos no han terminado. Junto a su hogar, funciona un centro de estudios y difusión de los mensajes que Sem Yase y otros seres de Pléyades le entregaron. Todo un lugar de peregrinaje para ufólogos del mundo entero. No más de 50 metros o 100 metros. 50, para ser exacto. Y ahí se veía girar con bastantes colores, pero ahí, a esta altura yo lo veo. Por eso que yo cuando hablan de los yo creo que lo he visto, y no primera vez. Más adelante, conozca impactantes testimonios de contacto extraterrestre en OVNIs. Tras un sorprendente número de avistamientos de OVNIs, encontramos casos como el de de la vida en este planeta, motivado por la vivencia que he tenido al darme cuenta que no estamos solos en el universo. El tener la certeza de que la vida es y ha sido posible en otros lugares del cosmos y que una de esas manifestaciones de vida se encuentra entre nosotros. El mundo en el cual vivimos, un mundo sustentado en la permanente cooperación e interacción de cada una de sus partes, desde la partícula más pequeña hasta el ser más complejo y bello que es nuestro propio hogar, el planeta Tierra. Desgraciadamente, el hombre, nosotros, que emanaba ese resplandor. Sintió que alguien le... Con precisamente esa pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué hubo? Porque yo recuerdo haber estado empapado, ¿sí? Y ahora estoy completamente seco. Cuando llego yo al coche, ¿sí? Enciendo las luces de mi auto y veo que enfrente de mí está estacionado un auto, ¿sí? Ahí nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. Y te explicaré qué es lo que has vivido. Su aspecto es completamente humano. Sé que han provocado en ellos cambios genéticos para poder pasar desapercibidos. Dos hombres, dos mujeres, miden como 1,40 de estatura, 1,50 máximo, todos son blancos, las mujeres son preciosas, son hermosas. Los hombres son de facciones muy finas. Les pregunté de dónde vienen. Dice, lo que ustedes llaman Pléyades. O sea, ellos no le llaman Pléyades, pero saben que nosotros le llamamos Pléyades. Me tomaron en sus brazos, me recostaron, así como cuando uno toma una persona y la pone horizontal. Son pequeños pero muy fuertes, tanto ellos como ellas. La nave succiona, pero es una acción real. Es una succión que te jala la piel, desde luego, no hay dolor, y no te lastima, pero tu piel se jala como hule. Hay una succión real. Entonces, es incómodo, pero no doloroso. Raúl describió una nave negra de 300 metros con 4 grandes entradas. Había seres subiendo cajas muy pesadas. Luego recuerda haber subido a esta nave. Ahí fue entregado a un ser gris que él me llevó al interior de la nave. Me sentó en un sillón negro, me puso un cinturón muy ancho entre las piernas. Atrás del sillón hay unos botones
plásticos, todos iluminados. Empecé a presionar en el costado de la nave. Haz de cuenta, era una pared de metal. Se hizo translúcido, transparente, como si fuese una ventanilla. Que encontramos aquí en la Tierra, aquí se ven café quemado, no, es roca. Gigantesca. Y gigantesca, el cielo es negro total y la luz del sol ya no pega tan fuerte a esa distancia. Entonces me pasó. En eso me bajan de la nave grande a la nave pequeña nuevamente y de ahí al patio de la casa. Cuando me dejan en el patio de la casa, regresé siendo otra persona. Ya no fui el mismo. Realmente todo esto no te lleva nada más a que aceleres tu proceso evolutivo como ser humano. Algunos lo llaman la religión platillista. Los investigadores se refieren a este fenómeno como la ovnilatría. Se trata de una versión espiritual del contacto extraterrestre y se fundamenta en supuestas enseñanzas que los visitantes imparten a determinados escogidos para guiar a la humanidad. El italiano Eugenio Siragusa es el más destacado representante de la ufología mesiánica. Su contacto con entidades que estarían al frente de una confederación interplanetaria comenzó en los años 50. Desde entonces, este autoproclamado embajador de los extraterrestres se ha dedicado a difundir una curiosa doctrina que incorpora elementos del esoterismo tradicional, como la de otros mundos. Metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. La presencia de agua y varios minerales condicionantes de la vida en algunas de las lunas de Júpiter. Sixto Paz y su hermano Charlie, a inicios de la década de los 70, vivieron una experiencia de contacto con seres extraterrestres provenientes precisamente de una de estas lunas. En 1989, cientos de periodistas presenciaron un supuesto avistamiento de ovni, propiciado por el grupo Rama, liderado por un contactado peruano llamado Sixto Paz. Nosotros vimos y un fotógrafo profesional captó esta luz que se desplazaba por sobre los cerros y que al día siguiente estaba en primera plana de un diario local. La noté bien cuando ya termina de llegar al extremo del cerro y se eleva. Este periodista argentino lo vio también. Avanza, desaparece y luego va descendiendo y después desaparece. Nuestro camarógrafo registró también luces de diversos colores y movimientos erráticos. Para Sixto Paz, una demostración de que el contacto existe. De que ese contacto está vigente y que el mensaje es real, un mensaje alternativo y de esperanza para este mundo. Desde pequeño, Sixto Paz creció en un ambiente cercano al fenómeno ovni, debido a que su padre era un aficionado a este tema. Él desde pequeños nos enseñó a pensar, no a creer que todo esto fuera posible. Que en un universo tan densamente poblado de estrellas, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Y en cuanto a estos planetas, podría haber surgido la vida de forma inteligente antes que en la Tierra. Si aquí nosotros nos encontramos en nuestro mundo, con gente aquí en el Amazonas que andan desnudos alimentándose los árboles, como el hombre hace 1 millón de años, y gente que en Estados Unidos, en Europa, están separando sus pasajes para los viajes orbitales de turismo, si puede haber esos contrastes en este granito de arena, que es la Tierra, en ese inmenso mar que es el universo, ¿cómo será en el vasto universo, en el cosmos? Pero lo que cambió la vida de Sixto Paz se remonta a 1974, cuando junto a algunos miembros de su familia decidieron intentar contactarse con seres de otros mundos. Y al cabo de unos 15 minutos de una meditación muy profunda, vino en mí un deseo irrefrenable de escribir, una ansiedad tal que me llevó a abrir los ojos. Estaba totalmente consciente, no estaba en estado de trance alguno. Agarré el lápiz y el papel. En mi mente me venía la imagen como unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban. Pero pensé que esto era imaginación, así que lo descarté. Agarré el lápiz y el papel, relajé mi mano pensando que de pronto si alguna idea me venía, pues la iba a anotar. Cuando de pronto vino ya la necesidad compulsiva de transcribir, de poner por escrito lo que iba recibiendo en mi mente, como si me estuvieran hablando al oído a gran velocidad. Y al principio eran garabatos, trazos desordenados, y luego ya traté de controlarlo y comencé a escribir a gran velocidad. Cuando leí lo que había escrito, decía el supuesto mensaje: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen. Ustedes le llaman Ganímedes, una de las 16 lunas que tiene Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo naturalmente en ese momento me reí, hasta me molesté conmigo mismo porque me dije,
no puede ser posible, ya me rayé, esto me lo inventé yo, no puede ser tan fácil. A la primera que uno intente contacto se va a sacar la lotería. Entonces mi hermano mayor, mi hermano Charlie, me dijo, bueno, Sixto, si es un extraterrestre, que ya no ande con rodeos, que te diga dónde podemos ir a verle, dónde podemos tener un contacto con él, ver su nave. Entonces recibí, vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto, se llama Chilca, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, verán aparecer nuestra nave. Y esa será la confirmación de que el contacto era real. Llegó el día de la cita, a la hora indicada, el ambiente relajado, chistes, bromas. Nadie se creía que el contacto fuera real o que se fuera a dar, ¿no? Pero yo decía, caramba, qué bonito hubiera sido que fuese verdad. Llegó la hora indicada, la hora de cita. El grupo estaba un poco disperso por el desierto, cuando de pronto alguien gritó, miren, y detrás de los cerros se produjo un extraño resplandor. Por escasos segundos se iluminó la noche como si fuera de día. Y lo que nosotros hemos visto, pues es inmediatamente una luz que salió entre los cerros y se desplazó sobre las crestas de las montañas. Quedó estable en el horizonte del lado derecho. Y entonces en ese momento ya el grupo se congregó y todos comenzamos a confrontar, tú lo ves, yo también, ¿qué es eso? Cuando alguien gritó, se está moviendo, y esta luz empezó como a bambolearse, a balancearse, y empezó a avanzar, y en lo que iba avanzando, nosotros íbamos retrocediendo. Este objeto ha ido avanzando hasta colocarse, calculamos, unos 80, 100 metros encima de todos nosotros. En ese momento sentimos pánico, terror, nunca habíamos sentido tanto miedo como aquel instante. Nos fijamos bien que era un objeto en forma de disco, con una media docena de ventanitas, luces en los lados, y proyectó una de luz como de mediodía, nos iluminó como si fuera luz de mediodía. Entonces el miedo era tremendo. Algunos de mis compañeros me decían, Sixto, dile que se vaya, tú te comunicas con ellos. Yo decía, pues yo no sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiera pensado que fuera real, y estaba encima de todos nosotros. Entonces todos hemos captado en nuestra mente, como si nos hablaran al oído, que nos decían, no bajamos en este momento porque ustedes no saben controlar sus emociones. Habrá una preparación, un tiempo y un lugar. La nave permaneció un tiempo sobre el grupo, hasta que rápidamente desapareció en la noche. Minutos después, cerca de una colina, Paz divisó una silueta de alguien que lo llamaba insistentemente y le decía, ven. Entonces vi que esta silueta, este ser de luz, o este ser, se metió dentro de la luz. Y temiendo perder la experiencia, no porque tuviera valor, quizá por amor propio, traté de obligarme a ir avanzando, me fui acercando hacia la luz. Algo me hizo levantar la vista al cielo y a unos 400 o 500 metros de altura pude ubicar un objeto en forma de disco. Entonces dije, caramba, son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Metí mi cuerpo, me introduje dentro de la luz. ¿Y para qué lo hice? Me arrepentí muy tarde. Sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, vi una persona parada delante mío, era como de 1,80 m, ojos marcadamente oblicuos. Esos ojos eran exactamente los que venían a mi mente cada vez que yo recibía los mensajes psicográficos, como si todo ello fuera un patrón de sintonía previo a la recepción del mensaje. Este ser se asemejaba a un oriental, de complexión muy alta, con pelo lacio que le llegaba hasta los hombros, hacía gestos y trataba de comunicarse. Entonces este ser hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental, y yo lo que capté que me decía, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio, y esto que tú has atravesado es un centra, una puerta dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos, a través de su tecnología y su poder psíquico, llegan a concentrar la energía de tal manera que una persona puede ser desmaterializada, anulando su cohesión molecular y parte de su peso atómico, y puede ser proyectada a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Morlen, a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Y el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. La noticia de este encuentro pronto dio la vuelta al mundo. Y en España, la prensa inició su propia investigación a través del periodista Juan José Benítez. Bueno, aquello nos pareció interesante, muy fantástico, pero interesante. Y yo estuve un tiempo con ellos, estuve escuchándoles. Las historias eran muy bonitas, pero indemostrables. Y una de las cosas que ellos decían es que tenían la posibilidad de, previa cita, acudir a un lugar y ver a estas naves. Y yo, como periodista, dije que me gustaría acompañarles. Pero lo dije con bastante escepticismo, ¿no? Claro, porque no me pareció posible. Y mi sorpresa fue cuando el 7 de septiembre del año 74, en un desierto que hay al sur de Lima, pues acudimos una serie de personas y a las 2 horas aproximadamente, bajo una capa muy espesa de nubes, apareció primero un objeto muy luminoso, en completo silencio, y luego un segundo objeto más pequeño que estuvo girando alrededor del primero de una manera anárquica.
Esto duraría unos 6 minutos, 7 minutos. Yo me quedé muy sorprendido. Luego, posteriormente, hice todas las averiguaciones de las que fui capaz. Y aquello no tenía una explicación humana racional. Sin duda, fue una experiencia que impactó al periodista, ya que lo llevó a escribir su primer libro titulado OVNIs, SOS a la humanidad. Así fue como en 1989, el periodista José Gray, actual reportero de Telemundo Network, fue uno de los testigos que estuvo presente en un avistamiento anunciado por Paz. Dos horas después, los miembros del grupo Rama inician sus prácticas. Son vocalizaciones de palabras clave, ejercicios de relajación y meditación con miras al contacto con seres extraterrestres. En el transcurso de la tarde continúan los ejercicios y prácticas. Sin embargo, la atención está centrada en el advenimiento de la noche. Según el mensaje recibido, esta noche, muy tarde, estos supuestos seres extraterrestres nos ofrecerían el avistamiento de una de sus naves espaciales. Nosotros vimos y un fotógrafo profesional captó esta luz que se desplazaba por sobre los cerros y que al día siguiente estaba en primera plana de un diario local. José Gray, Noticias 23, esta noche. Venga, por favor, venga. Venga, cuidado hacia allá, por favor. Hacia allá, vete. Planita, por favor. Vamos a centrarnos en un lugar, ¿te das cuenta? Así, Sixto Paz se ha convertido en uno de los más famosos casos de contacto extraterrestre y desde ese memorable día de 1974 ha dedicado su vida a dar a conocer sus experiencias con supuestos seres de otros mundos. Soy Jaime Rodríguez, un abrazo.